Autorizar el árbitro, se mueve la pelota, está en marcha. Guaraní San Lorenzo en Encarnación, en el estadio Villa Alegre. Cerca está Zamudio. Ives profundiza. Axel intenta, mete por el medio. ¿Dónde está Oviedo? Va a llegar el remate al arco, se desvía, penal. Penal marca el árbitro. Remató Villamayor, pegó en el brazo de Hugo Espínola. El árbitro estaba de frente, no dudó, marcó la pena máxima. Será penal ejecutado por un jugador sanlorenzano. Qué rápido en el partido, ¿eh? Apenas 4 minutos de juego. Segunda vez que pisaba el área del equipo visitante. San Lorenzo con el centro desde la izquierda. El remate tenía como mínimo destino de arco en lo que fue la proyección justamente de Axel Galeano, ganando el fondo por izquierda. Remate, repito, iba directo al arco. Se ladea Antonio Oviedo, le va a pegar, le pegó. El arquero desvía. El arquero salva a Guaraní. Aquino, el remate fue potente, pero al medio desvía Aquino. Esto sigue 0-0. Se levanta el equipo de Guaraní de Fram después de lo que fue el penal otorgado por las manos de González. Oviedo eligió la potencia, el medio del arco, pero se mantuvo allí. Parte del cuerpo de José Aquino en la pierna derecha termina dando ese balón. Otro gol que se festejaba en esta cancha, o así lo pensaban los jugadores de San Lorenzo, pero inmediatamente... ¡Gol de Guaraní! Error de Cristóforo. Quiso embolsar la pelota, soltó el balón y estaba atento con los ojos abiertos. Como quien no quiere, pescando en río revuelto. Leo Galeano, el 10. Sobre 18 minutos se rompe el 0 en el Villa Alegre. Veníamos de comentar un gol anulado para San Lorenzo. Y aparece el gol de Guaraní que gana el partido 1-0. Galeano lo hizo. Y realmente es llamativo lo que le pasa en el fondo a San Lorenzo en esta situación en lo que parecía controlada. Obviamente tiene que existir allí alguna palabra de por medio, alguna comunicación, y no se hablaron. En medio de ese desajuste, Leo Galeano aprovechó la sobra. Oviedo tiene su revancha, Oviedo remató. ¡Gol! ¡Gol de Sportivo San Lorenzo! Empata un minuto después el Rayadito. Se confió la defensa de Guaraní, pelota para atrás. Oviedo estaba atento y se tomó su revancha de zurda. La pelota esquinada, inatajable para Aquino. Empata el partido San Lorenzo. Qué buen juego en 2 minutos, 2 goles. 1-1 está el encuentro. Sale San Lorenzo, el contragolpe, lo buscan Oviedo. Barrios para Oviedo. Barrios se fue a buscar el rebote, la pelota para él. Se mete en el área, otra vez para Oviedo, está el segundo. Allí está Oviedo, va a rematar, disparó. ¡Gol! Sportivo San Lorenzo, que lo da vuelta. Que contra metió el equipo Rayadito. De un córner del equipo de Guaraní nace esta acción que termina en el gol a favor de San Lorenzo. Y otra vez Oviedo. Buena conexión con Maximiliano García, es el que le acompañaba a Oviedo, que recibe el pase y define otra vez, esta vez desde derecha. 2-1 está el partido, lo gana el conjunto visitante, lo gana el Rayadito. El árbitro dice no va más, terminó el partido. Fue victoria sanlorenzana, segunda victoria consecutiva del Rayadito, triunfo del equipo de Orteman, 2-1 sobre Guaraní.